Preguntarle un par de cosas más dentro del tiempo que teníamos, con el objetivo de que ella planteara los temas y los pudiéramos discutir acá y ustedes los discutan en la casa. Básicamente son los temas de ONU Mujeres, sin duda, pero además está el 27 de febrero, el día del terremoto, y lo que se viene más adelante en términos de la concertación. Veamos esta primera parte de la entrevista. Cuando ya queda poquísimo para lanzar ONU Mujeres, se empieza a llenar el anfiteatro, gente que no se ha visto hace mucho tiempo, compañeras de batalla por la igualdad de género, por el empoderamiento de la mujer, se saludan, y están también algunas de las delegadas chilenas. Se ve a las diputadas abajo, Marcela Sabat, la diputada Hoffman, tomándose fotos, como están muchas que se encuentran en este evento, el más audaz y ambicioso que haya hecho jamás en su historia para empoderar a la mujer, la Organización de las Naciones Unidas. Ms. Michelle Bachelet. ¿Cómo se puede abordar un problema serio de imagen de las instituciones internacionales? Yo creo que hay distintos niveles en el papel de la organización mía que puede tener efectos distintos y poder tener impacto. Uno puede hacer una tarea de abogacía, ¿no? De convocatoria, de incentivar a los países, a los gobiernos, y yo tengo una cierta estrategia pensada en ese sentido, a que se tomen en serio el tema de la mujer, a que a los planes nacionales se les coloque presupuestos que permitan que esto sea una realidad y no sea un bonito discurso, pero que finalmente no cambia nada. Y esta serie de movimientos en los países islámicos, Egipto, Siria, Libia, ¿ustedes lo ven con interés, como algo estimulante, positivo? Yo creo que es una oportunidad en este anhelo de los ciudadanos, cualquiera sea lo que pase en cada uno de esos países. Yo no creo que ese país o cualquiera sea el gobierno o que se mantenga o que emerja vaya a poder ser igual al día anterior que comenzaron este tipo de movilizaciones. Ojalá incorporen mujeres en las comisiones, cualquiera sean las que se organicen, pero si no, que al menos incorporen la visión, la voz de las mujeres que por lo demás también fueron parte de estos procesos. Fernando Villegas, ¿tú qué opinión tienes sobre el particular? Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención que Michelle Bachelet, que está dirigiendo una organización para empoderar a las mujeres, y que en Chile hizo una política de empoderar a las mujeres y que hizo del tema de las mujeres una cuestión central en su gobierno. Cuando mi tocayo le pregunta sobre esto, llega a tal vaguedad y no hace una alusión siquiera indirecta al hecho de que esta revuelta que está ocurriendo en una zona cultural donde las mujeres están encadenadas a sus casas bajo el pretexto que las quieren tanto y las respetan tanto que no las dejan moverse prácticamente. Entonces, que no haga ninguna alusión a eso para empezar a hablar y que simplemente haga una alusión simpaticona que ojalá, si para eso, para rezar y decir ojalá, lo podemos hacer todo. Algunas mujeres lleguen a las comisiones, me parece muy débil y creo que demuestra que doña Michelle fue muy rápida en asimilar este estilo eunuco de decir las cosas del mundo internacional, donde nadie se moja el potito por absolutamente nada, no vaya a ser de que alguna delegación del mundo aquí o del mundo allá vaya a reclamar y vaya a perder el cargo. Me pareció increíble que no haya tocado el tema que se lo está dando en bandeja Fernando. Fernando, vamos a la segunda parte, ¿te parece? El segundo bloque tiene que ver con el 27 de febrero, con cómo sintió, cómo vivió las horas posteriores al terremoto y maremoto la expresidenta, la entonces presidenta Bachelet, en la oficina de la ONEMI. ¿Recuerda usted ese video? Bueno, ella reacciona y nos explica. No sé si hay alguna, en general, ¿usted tiene alguna información de...? No tengo información en este momento, pero vamos a tratar de levantar lo que podamos, señor presidente. Ojalá venga alguien de la Armada. Es que el Choa funciona en Valparaíso, entonces... No, pero en el Estado Mayor tenemos alguien de la Armada que pueda venir. Podemos llamar, señora presidenta, pero no vamos a ganar mucho porque no va a tener más información que la que podemos tener acá nosotros. ¿Hubo algún momento dado, Nemi, algún momento en que usted dijo, a ver, ¿puede alguien darme alguna información que esté pidiendo, por favor? ¿Se enojó en algún momento dado? Mire, yo creo que parte de por qué yo he tratado de explicarme, porque yo después vi el video, parte del video, no entero,
es que yo parezco como extremadamente calmada. Yo creo que tiene que ver con que, por un lado, yo no soy una persona que crea que cuando uno se enoja haga pataleta. Yo tenía una tremenda insatisfacción de que lo que yo pedía no estaba, y de instituciones que uno suponía tenían eso, ¿no? Tenían la capacidad, había cosas, no es que no hubiera nada, ¿no? Pero claro, o sea, uno dice, bueno, pero a lo mejor hay algo que tenemos que hacer y que no lo estamos haciendo porque no tenemos la información. Entonces yo diría que eso fue un momento que yo me exasperé, pero yo no, cuando yo me exaspero no grito, no hago ese tipo de cosas nunca. Yo soy bastante tranquila en términos de responder a la emergencia, pero no estar, ¿no?, gritoneando a nadie, insultando, ni mucho menos. Por lo tanto, claro, hubo momentos que yo me enojé, francamente. Y me dio una sensación, además, de que yo no sé si mucha gente estaba como choqueada, yo creo, todavía. ¿Ah? Porque había de repente reacciones que uno no se esperaba de determinada gente. ¿Ah? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No voy a entrar en detalle. No, pero me refiero, no, como cuáles tipos de reacciones, no necesariamente las personas. Como la sensación de que no se entendía el grado de gravedad y de urgencia de lo que estaba pasando, ¿no? A mí me tenía extremadamente inquieta el no tener información. Yo decía, esto no puede estar pasando, ¿cómo va a ser que no tengamos información? Si somos un país que tiene un cierto desarrollo. ¿En qué momento usted se da cuenta que esta es una crema gigantesca? Para serle franca, Fernando, yo encontré que esta era una crema gigantesca en el momento del terremoto, pero no sabía la extensión. Y la información que teníamos es que había 6 regiones afectadas, pero el grado concreto. Pero cuando sobrevolé todas las regiones, ahí adquirí la dimensión más clara, ¿no?, más humana y más vívida. Solamente yo llegué a tener una respuesta de la pregunta que hice durante todas esas horas. Pero ¿qué pasa con el riesgo de tsunami? Cuando llego a Talca y termino la reunión del comité de emergencia, me dicen que no tienen información del borde costero, pero al final de la reunión, tipo 11 de la mañana, se me acerca el prefecto, el jefe de investigaciones de la región, y me dice, mire, acabo de hablar con el cuartel en Constitución y hay 1 metro de agua, así que parece que hubo algo. ¿Qué era más o menos? O sea, a las 10:11 escucho algo concreto. Habíamos oído de Juan Fernández, pero el resto, hasta esa hora, no había ninguna confirmación de que había habido. Y bueno, y preguntado reiteradas veces a distintas autoridades. Y ahí, cuando llego a Constitución, veo la devastación, ¿no? Las veces que pudimos comunicarnos, nos comunicamos con personas que tenían celulares antiguos. Todos los que tenían BlackBerry, iPhone, nada. No funcionó nada, por diversas razones. Y yo recibí llamadas del presidente Obama, de Hillary Clinton, del rey Juan Carlos de España, en un celular de una escolta que era un celular pequeñito. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo no soy experta y los expertos dirán cuáles son las soluciones técnicas. Pero lo que está claro es que hay que mantener todo. Y que en un país como el nuestro, con la geografía nuestra, que tiene dificultades serias muchas veces de transmisión, requerimos tener un sistema que encuentre toda la forma para realmente dar una mejor respuesta. No deja de ser grave que la entonces presidenta de la República diga que había un estado de shock y que no había información en la ONEMI, porque uno dijera, mira, justo estaban en un gabinete donde hay ministros de otras áreas, ok, puede ser, pero una institución que estaba armada para la emergencia. La presidenta dice que estaban en shock. Habla quizás el estado de algunas instituciones, que es justamente lo que hay que reformar. Eso ya lo sabíamos, pero lo interesante es escuchar el propio desempeño de ella en palabras de ella. Cuando ella dice, no se entendía el grado de gravedad y urgencia de lo que estaba ocurriendo. Bueno, para eso está un presidente. Si no se está entendiendo, un presidente tiene como que hace un rol principal poner esa urgencia, poner ese sentido de gravedad, movilizar. Exacto. Esto de alguna manera me recuerda al Transantiago. Tenía la intuición de que esto no iba a funcionar. Bueno, pero si una persona que es presidenta tiene la intuición de que algo no va a funcionar, que ponga el tema ahí, que se discuta, que haya diferentes posiciones, que movilice algo. O desmovilice. Que no se lo quede, o se lo desmovilice, pero que genere algo. ¿Te acuerdas del video, no? La entonces presidenta Bachelet pide un avión
ok, le dicen va a estar, no me acuerdo, en 40 minutos más el avión, en 40 minutos dice, bueno, nos vamos, no, presidenta, no está el avión, y ella se enoja, o sea, ella, yo por lo que recuerdo de ese video, ella se sorprende de la ineptitud de mucha gente que estaba ahí, pero ella, yo recuerdo que trata de movilizar, trata de ponerle sentido de urgencia. En el video que yo vi, pero no con el énfasis necesario. Yo creo que esta cuestión al final... Los énfasis son más relativos. No, pero al final tiene que ver con lo que es gobernar. Y yo creo que gobernar tiene una cosa que le es muy natural a Michelle Bachelet, que es importante, que es la empatía, la cercanía. Sí. Pero tiene otro aspecto. Porque si yo me quedo solamente en eso, en entender a la gente y en escuchar, me quedo inmóvil. El otro pedazo es decisión, coraje, actuar. Ese pedazo aquí claramente no se ve, y quizás en otros aspectos del gobierno anterior tampoco estuvieron suficientemente presentes. Y ella de alguna manera tiene que hacerse responsable de que si la institución no funciona es el gobierno que ella dirigía hace 4 años. Esa parte sí que estoy de acuerdo, que es impresentable. Fernando hace varios programas atrás, cuando estábamos discutiendo este tema, puso el dedo justo en la yugular. Porque evidentemente un presidente no puede ser rehén de la información. Eso está bien para un burócrata. Un burócrata no mueve un dedo si no tiene toda la información, porque además teme perder la pega. Un presidente es una persona activa que usa con la inteligencia la información que hay y toma medidas. ¿Te acuerdas tú? Dijiste, bueno, no hay información, pero nos hemos dado cuenta que esto ha sido un terremoto en gran escala, por lo tanto hay una posibilidad de tsunami, que la gente se vaya rápidamente a la altura. Si no hay tsunami, no pasa nada con que la gente salga en pijama para arriba. Si hay tsunami, se van a salvar el pellejo. Eso es un raciocinio que lo puede entender un niño preparatoria. No pasó, al parecer, ni por la mente de la señora Bachelet, ni por la mente de los demás, que estaban todos choqueados aparentemente. Esa pedida del helicóptero, Matías, era precisamente para seguir recabando información. O sea, y no era cuestión ya de información, era cuestión de tomar acción. La verdad las cosas es que las virtudes que ella... Estoy de acuerdo contigo, solo decir que ella sí actuó con decisión en algunos momentos de ese video. Ahora, la gestión como el foro, porque no se llevó a cabo aparentemente, pero ella no se equivocó a la boca abierta para bien. Nos vimos hipnotizados frente a las pantallas esperando a Godot. No sé pero ahí no se ve en ningún momento que ese sentido de urgencia, de gravedad que ella reclama que tiene que estar ahí, en algún momento esté. Mira, o sea, ella no lo provocó. Yo tengo la impresión de que aquí pasan dos cosas. Una, bueno... Nosotros estamos mirando la situación para atrás sabiendo cuál fue el resultado y por lo tanto en una de esas estamos poniéndole 2 paletadas más de la que se debiera, pero me parece razonable y tiene que aceptarse esas 2 pelotadas por toda la crema que dejó la inacción. Sí. En segundo lugar, a ratos siento que la expresidenta casi hace una queja similar a la que hacen los entrenadores cuando los jugadores empiezan a jugar para atrás. Yo dije hace mucho tiempo que a mí me parecía que una de las cosas más simbólicas del desgaste de la concertación era lo que se veía en el video de ahí. Y saqué a la presidenta del cuadro, con la cual yo no tengo una relación muy estrecha, ni muy antigua, ni nada. La saqué del cuadro porque las presidentas o los presidentes en general son personas que pueden tomar las decisiones de acuerdo a su carácter, lo que sea, pero dependen de información de otros que sí se deben mover probablemente mucho más rápido que ellos mismos. Y dije, y lo reitero hoy día después de escuchar a la expresidenta, que a mí me parece que cuando faltaba nada para entregar un gobierno, los derrotados, si tú quieres, de la elección, en una cosa que hoy día lo retrata muy bien Ascanio Cavallo en su columna del diario La Tercera, estaban tan impactados, estaban tan choqueados, estaban tan desgastados, tan con ganas de irse para la casa sabiendo que probablemente era más importante pasar currículum que enfrentar un terremoto, y voy a usar las palabras de la expresidenta porque me parecen que son certeras, que no asumieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo. A propósito... y probablemente le traspasaron a la mandataria la inacción que existe en los mandos medios, que son las personas que se comunican. ¿Para qué estamos con cosas? Los presidentes en ninguna de las circunstancias son los que están todo el rato comunicándose y todos los gallos tomando decisiones. Para eso hay otros. A propósito de la concertación que mencionabas tú, Fernando, esos que decías que estaban choqueados, que estaban con ganas ya de entregar todo, irse para la casa a buscar pega. Bueno, la entonces presidenta Bachelet hace un análisis de por qué perdió la concertación, por qué no se han generado nuevos liderazgos en este bloque, un bloque bastante fantasmal en lo que va de año el presidente Piñera. Y bueno, perdón, me deja decir una cosa chiquitita antes de este nuevo bloque que tiene que ver con la cosa más política. Hay una cosa que
yo no sabía ni nadie de nosotros sabía cuando yo hice esta entrevista, que me hubiese encantado hacerle una pregunta si es que yo hubiese sabido de antemano, porque la noticia se dio después, que fue esta decisión de la fiscal que lleva a la investigación sobre qué ocurrió exactamente el 27 de febrero, de darle conocimiento a las partes querellantes sobre el testimonio de la expresidenta como testigo, con prohibición de informar de ello. Yo me parece realmente escandaloso. Inaudito. Yo no veo que la expresidenta, por lo menos no me dio impresión, haya señalado en el testimonio ante la fiscal nada muy distinto a lo que estamos viendo, y no me parece que haya nada que signifique o que tolere que se prohíba informar cuál es el testimonio de un testigo. Si es expresidente, bueno, mala suerte nomás. Mala la suerte. gracia de este nuevo sistema penal es que sea transparente. ¿Por qué razón tendría que ser más importante esta testigo que cualquier otro cuando estamos en un juicio por el solo hecho de ser expresidenta? Me parece absurdo y creo que se debió haber dado a conocer exactamente todo el testimonio. Vamos al siguiente bloque, Fernando, y a la vuelta. Sí, pues, adelante. ¿Has visto las encuestas en Chile? No. Es bastante impresionante cómo se revela que, salvo usted, no aparece ninguna otra figura que tenga, no sé, algún grado de relevancia suficiente como para pensar que eventualmente puede la Concertación volver a tener posibilidades de alcanzar el gobierno. ¿Cómo lo entiende eso? Yo no lo entiendo. Yo he estado abogando desde el año pasado que la Concertación tiene una gran tarea, y es generar nuevas propuestas, nuevos liderazgos que permitan que sea una propuesta tan atractiva que la Concertación pueda plantearse ser gobierno nuevamente. Y esa es una tarea que tiene la Concertación. ¿Cuáles pueden ser, a partir de una derrota y un intervalo, ser las nuevas propuestas, los nuevos estilos? ¿De dónde se vienen esas ideas? A ver, yo creo que un estilo, por un lado, convoque a amplias mayorías, que gobierne para todo el país, que incorpore a la gente también en la solución de los problemas, que centralmente ponga en el centro de la política y del accionar a las personas. Yo creo que eso es algo de lo que los chilenos quieren. Y eso se traduce, por supuesto, en rechazo a un conjunto de prácticas que a la gente no le gusta, y que a mí tampoco me gustan. Abusos de poder, no es verdad, arbitrariedades, y que no son de la Concertación, son de cualquier grupo político o coalición, de, qué sé yo, cuoteos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos autoridades que faltan a la verdad, o que no dicen las cosas por su nombre, en fin, la gente empieza a no tener confianza. Y creo que lo más grave que le puede pasar a un país es la falta de credibilidad en las instituciones y en las autoridades. Usted dijo una cosa que es absolutamente imposible de contradecir respecto de las cifras de su gobierno en términos de popularidad. Fue probablemente el gobierno de la Concertación donde el gobernante salió con la mayor popularidad de la historia, donde incluso el gobierno como tal tenía muy alto favoritismo en las encuestas, sin embargo perdió. La gente no tiende a transferir en la lógica que el mundo de la política cree habitualmente sus afectos o sus apoyos de una manera mecánica. Eso no existe. Pero también yo creo que en la elección pasada lo que vimos es un rechazo a ciertas prácticas, que no eran las prácticas que el gobierno estaba estimulando, pero que obviamente algunos mantenían. Y también yo creo que la gente rechazó situaciones que la Concertación estaba viviendo, la manera como estaba enfrentando un conjunto de situaciones, que finalmente optó por un gobierno distinto. Señor Villegas. Si alguien tenía dudas de que la Concertación es más o menos parecida a esa ballena que está en el Museo Histórico Natural, o sea, un esqueleto amarrado con alambre,
Yo creo que basta escuchar a la presidenta Bachelet ofreciendo como futuro, como alternativa, como deber o exigencia a la concertación, cosas tales como las ha notado, incorporar a toda la gente, ampliar, convocar a amplias mayorías, poner a las personas, esta es una frase que ya de estándar, poner a las personas en el centro de la política. Esas frases las podía haber dicho Joseph Stalin, Gengis Khan, cualquiera las puede decir, y no significan absolutamente nada, y ahí está precisamente el déficit manifestado en todo su esplendor de la concertación, y creo que hoy día, no sé si fue un columnista o un entrevistado en La Tercera, lo decía muy claramente, lo que la concertación necesita es ponerse a pensar, no ir en estas delegaciones de 4 personas a poner un nuevo ladrillo en la moneda o a hablar de que hay letras chicas, sino que pensar en serio. Decían ahí en ese artículo que crea que les quedan 3 centros de think tank, como los llaman los ciúticos, donde se reúnen a organizar asado más bien. Si no hay pensamiento, hay frases vacuas como esta y evidentemente que son una muestra de que están en bastante mal estado. Bueno, de hecho, si uno toma la encuesta de IMARC a la que estaba haciendo referencia Fernando, claro, crece la oposición, pero la aprobación hacia la labor de la concertación no sube un ápice. Es decir, lo que en cierto sentido pierde el gobierno no lo gana la concertación. Como decía Giulio Andreotti, el ex premier italiano, ¿no es cierto?, el poder desgasta a los que no lo tienen. Y yo creo que la concertación está precisamente en eso, es decir, esas prácticas a las que hace alusión Michelle Bachelet todavía están presentes y lo que se está viendo es una lucha interna que toma un tiempo, y quizás va a tomar bastante tiempo, después de la cual, o a través de la cual van a ir surgiendo ciertos liderazgos, van a ir quedando desplazados algunos y van a primar otros. En eso están. Aparecen juntos por arriba y por debajo son cuchillazos. Fíjate, y eso va a tomar bastante tiempo. Déjame retomar solamente un caso que yo mismo mencioné aquí en el bloque anterior, en la reforma de la educación, que pasó bastante colada porque puede ser latosa, porque puede ser poco marquetera, poco glamorosa, sin embargo importante. Me consta, porque se lo pregunté a los actores que estuvieron ahí, la concertación hizo un trabajo fundamental en aumentar, no me acuerdo la cifra, creo que por 4 o por 5 la cantidad de recursos que se iban a inyectar originalmente a esta ley. Y fue básicamente por el aporte de algunos alcaldes o exalcaldes de la concertación que conocían muy bien la educación municipalizada, que ahora son diputados y que en las comisiones y en las reuniones de trabajo internas pusieron su experiencia, su pensé, que sus horas, no se sacaron fotos, ahí están calladitos. ¿Y dónde está la concertación sacándole lustre a ese aporte que sí es de largo plazo? Ahí sí que hay concertación haciendo gobierno con altura, desde la oposición, poniéndole los puntos sobre la I a un proyecto que le parecía insuficiente de este gobierno en educación, pero no, estaban mucho más empeñados en si iban o no iban a la fiesta o a las conmemoraciones o a dejar la silla vacía en la reconstrucción para decir que la reconstrucción es más mala que lo que a ellos les gusta. Porque seguramente han visto que en las encuestas lo de la reconstrucción le duele al gobierno y le pega fuerte, entonces ellos sacan provecho. O sea, aquí hay un problema de que oportunidades tienen y las han usado, pero ellos mismos no aprovechan sus propias buenas jugadas, sus buenos pases de gol. No, se quedan con la cosa chica, con la cachaña, con la foto que no se sacaron y con esto de decir que hay letra chica, no letra chica. O sea, es un problema de ellos mismos, no aprovechan lo que tienen. Es lo que típicamente ocurre en estos casos, ¿no es cierto? Lo que te une no es un proyecto que todavía está en fase 0. Lo que te une es tener un enemigo común, no un proyecto común. En eso está todavía la concertación. Fíjate que yo creo que lo peor, a mi modo de ver, que puede ocurrirte en términos políticos, es que a ti te propinen una derrota y pase más de un año y tú no te hayas juntado nunca para racionalizar por qué perdiste. Se dicen puras cosas vagas. Yo concuerdo con Fernando que cuando la expresidenta Bachelet habla de estas, como dijo, rechazo a ciertas prácticas que algunos cometían, la gente que está escuchando en sus casas tiene derecho a decir, mire, si es que va a hablar de ciertas prácticas que la gente cometía, nombrémoslas. No era el momento, porque no me podía alargar en la entrevista que ya estaba terminando, pero yo creo que las prácticas son concretas. Los candidatos son específicos. Yo lo único que he escuchado, en términos directos desde el ámbito político, criticar, por ejemplo, la calidad del candidato para competir con Sebastián Piñera en la elección anterior fue Eugenio Tironi en el Post. Perdonen que lo diga, pero también acerca la recomendación, pero fue en el Post. A las únicas personas que yo he escuchado decir, mira,
nos equivocamos porque la suma de esto más esto más esto, el problema del Transantiago como política pública, el que, y vamos a verlo probablemente cuando discutamos del postnatal, el que no hubiese ningún equilibrio para discutir con el Ministerio de Hacienda lo que significó de que Hacienda, si la chuntaba, era extraordinario, y si no la chuntaba, como en el Transantiago, era la crema total. Todo ese tipo de cosas con nombre y apellido no se han dicho, y yo las únicas personas que se lo he escuchado son personas que no son políticos profesionales hablando en una comida, no en público. Y mientras creo yo, y eso valoro del artículo de Ascanio Cavallo hoy día en La Tercera, mientras que él plantea exactamente la misma idea, mientras no se haga un real análisis de por qué perdimos, en el sentido, hablando como la concertación, por qué perdimos, lisa y llanamente van a ir y estoy de acuerdo contigo, por el camino fácil de decir que vamos a obviar lo medular. Bueno, hagamos lo accesorio, porque lo accesorio es, creo yo, utópico, que es esperar que el presidente Piñera, por la personalidad que tiene, o por jugar a los eventos como juega, lisa y llanamente va a tener en algún momento dado un evento que va a ser el mayor de todos los eventos y finalmente va a ser un rescate al revés, un colapso total. Y eso no se va a producir. Los gobiernos nunca colapsan así. No, por supuesto que nunca. No. Por supuesto siempre que es una cosa sedimentaria que va acumulándose. Juan Carlos. Muy de acuerdo. Muy de verdad. Bueno, en todo caso, la expresidenta Bachelet aquí hace una autocrítica. Sí, pues cierto, ¿no? Si es aquí al interior, donde a lo mejor quizás está muy dentro del bosque y está más desde afuera visto, porque ella hace por lo menos voz autocrítica a la concertación. O sea, llamar autocrítica a esas vacuas generalizaciones. Estoy de acuerdo que los argumentos son muy malos. Algunas no malas prácticas, algunas, siempre son algunas. La otra es las frases puntuales también, que se ha usado mucho. No. Ahora, yo creo que podría ser, Ahora, Fernando. Yo no quiero ser injusto en esto porque yo te repito, si que hubiese sido una entrevista, acá, probablemente yo hubiese podido hacer un pimponeo. Yo tenía el reloj encima y una secretaria haciéndome señal. Por lo tanto, quizás si yo le pregunto un poco más sobre esas cosas hubiese sido mucho más explícito. Pero en todo caso los demás líderes, o por darles ese nombre, de la concertación, que lo hemos estado escuchando y leyendo durante todo el año, no han llegado a nada. Y lo que te quería decir es que en una de esas, los males de la concertación, precisamente porque son muy graves y profundos, no los pueden revelar porque sería el fin de ellos mismos. Es como cuando tú abres un tipo que está muy jodido de una enfermedad terminal y lo abres y lo cierras al tiro porque no hay nada que hacer. Si quizás abren ese cuerpo y empiezan a salir las cosas de fondo, no van a poder coexistir. A lo mejor la condición de su coexistencia futura es que se queden en este plano de las malas prácticas de aquí y allá. Es cosa de ver lo incómodo que se les ven todas las fotos en todas las reuniones, la cantidad de tensiones que hay, que en el otro bloque también las hay, pero en la oposición por lo menos no logra ni siquiera ponerse de acuerdo en qué quieren para poder ser alternativas. Quedan solo 3 años, Sí, está bien, 2 años para una elección. Está bien, pero solamente por un mínimo de política racional necesario. En el peor momento de la concertación, con un candidato no idóneo para competir con el mejor candidato probablemente que ofrecía la Alianza por Chile, sacó 48%. Sí, eso... Sí, postnatal es el tema porque esta semana se presentó, se dio a conocer el proyecto que va a enviar el gobierno al Congreso para extender de 3 meses a 6 meses el postnatal, y tiene un montón de otros añadidos. Algunos dicen que tiene letra chica, a otros no les gusta algunos aspectos de flexibilidad que hay, otros estiman que es buena y mejorable. Hay acuerdos bastante transversales en los calificativos, porque uno puede ver gente de Renovación Nacional, como Carla Rubilar, por ejemplo, que le hace bastantes críticas, y uno puede ver a parlamentarios de la concertación, como el doctor Accorsi, por ejemplo, que dice casi como un mea culpa, en el PPD, ¿por qué no lo hicimos nosotros en la concertación? Es decir, eso creo que habla bien de que están primando aspectos técnicos y miradas más allá de que, oye, si es nuestro es bueno, si es de ellos es malo, que es bien cancerígeno en la política. No sé qué les parece a ustedes este proyecto. Juan Carlos. Tiene bastante aristas, o sea, esto no es una cosa que se puede analizar tan fácilmente, y porque hay valores bien profundos en contradicción, y el equilibrio entre esos valores resulta difícil, y por lo tanto quizás se da esa transversalidad de la que tú estás hablando. Por ejemplo, tiene, ¿no es cierto?, la protección del lactante, que es bien importante dentro de todo esto. Pero por otro lado tiene el derecho a trabajar de la mujer. Y en cierto sentido le estás privando a la mujer del derecho a trabajar, si quisiera hacerlo. A quien no tiene la opción de, no puede trabajar simplemente por estas 24 semanas, si es que gana hasta 30 UF. Y por otro lado tienes un concepto también de responsabilidad individual versus responsabilidad social.
En el mundo sajón, hablemos de Estados Unidos, Australia, no existe ni pre ni postnatal. ¿Qué es lo que está diciendo el Estado? Señora mujer, si usted decide tener guagua, hágase cargo de esto. Deje de trabajar si quiere, siga trabajando si quiere, pero usted es responsable de sí. En países como el nuestro decimos esto es una responsabilidad que no le compete solamente a la mujer, sino que nos interesa como sociedad. Pero ¿hasta dónde? Hasta las 6 semanas, hasta las 12 semanas, hasta las 24 semanas. No deja de ser en cierto sentido un poquito arbitrario hasta dónde lo extiendes. Eso es como el contexto general, creo yo. Y después te aparecen contradicciones ya un poquito más complejas. Si lo que estamos privilegiando es el lactante, ¿por qué le vas a pasar 6 semanas potencialmente al padre para que esté a cargo de la guagua, en esta extensión del postnatal? Doctores que te dicen, oiga, el prenatal es extraordinariamente importante. Tiene mucho que ver con la alimentación del feto. No debería ser posible traspasar parte del prenatal hacia el postnatal como el proyecto prevé, 2 semanas que se permiten. Y lo más complejo es este cuento, creo, de, bueno, ¿por qué a ciertas mujeres se les permite renunciar a la segunda parte del postnatal y por tanto volver a trabajar? Es decir, aquellas que ganan más de 30 UF. No sé, perdón, es que hay un error conceptual. No es renunciar. Es obligatorio en un 100% e irrenunciable para todas las mujeres de 1000, de 3, de 8, de 7,5 UF. Lo que pueden hacer las mujeres que están por sobre las 30 UF, ellas pueden, en el segundo lapso, en la extensión de 3 meses, ellas pueden convenir con su empleador, trabajar algunas horas en ciertas situaciones para poder complementar su sueldo porque no lo tienen, pero no pueden renunciar ni al beneficio, ni al descanso, ni al subsidio, ni a nada. Ahí hay un error conceptual. Es irrenunciable para el 100% de las mujeres. Ya. Está bien. ¿Por qué no pueden trabajar las otras también? Bueno, ¿no es cierto? Eso es una muy... ¿Por qué la discriminación se hace en función de cuánto ganas y no en función de, por ejemplo, si es bueno o no para el lactante? Porque podrías tener una alternativa diferente, ¿no es cierto? Yo puedo ir como mujer y donde el doctor, o sea, dejarlo hasta las 12 semanas, pero tener la posibilidad de extenderlo hasta 24 semanas, mes a mes. Si es que el doctor te dice, es bueno en el caso particular que estamos analizando acá, que el lactante tenga a su madre ahí. Mira, y podría hacerlo. Históricamente han habido en Chile 12... pillería, llamémoslo así, porque la palabra fraude quizás es un poco fuerte, pero 2 pillerías. Prima hermana el fraude. Prima hermana el fraude y algunos, y de hecho son fraudes, pero para no decirlo así, porque quizás muchas personas lo han usado con justa razón porque esas personas lo hicieron bien. Una era la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial era convenir conjuntamente con abogados, conjuntamente con testigos solicitados que mintieran directamente a un juez sobre que no correspondía el lugar de residencia con el registro civil que los casó. Y eso anulaba el matrimonio. Esa nulidad matrimonial se acabó en el momento exacto en que se firmó la nueva ley de divorcio. La hizo absolutamente innecesaria, nunca más se dio ese fraude. Hay un segundo fraude de pillería donde algunas personas, para que no las personas que se sienten que lo hacen por justa razón, algunas personas en concomitancia con su médico extienden el postnatal señalando que el niño tiene problemas de reflujo. Este es el país con la mayor porcentaje de reflujo en un niño menor de 1 año del mundo. Y desde ese punto de vista, muchos saben que el médico le pasa una licencia médica para que la persona se quede 1 mes o 2 meses o 3 meses más en la casa y mucho más, en función de la convivencia con la guagua, mucho más que realmente tenga una condición de reflujo. Hay ciertamente gente que tiene condiciones de reflujo y esas personas, por cierto, perdónenme, que las meta en el mismo saco, pero la gran mayoría de ellos me da a mí la impresión, como lo cree también el Ministerio de Salud, como lo cree y lo ha creído siempre la Dirección del Trabajo, pero igual que la nulidad nos hacíamos los cuchos, ese tema que le quita mucha plata al Estado al pagarse las licencias médicas, resulta ¿Te puedo dar datos de eso? Déjame una línea más. Ese tema no sé si está evaluado cuánto va a disminuir. Lo que la ministra del Trabajo ha señalado es que ella va a colocar inspectores, fiscalizadores para garantizar que no se utilice una licencia médica para una cosa que está ya cubierto por este nuevo postnatal potencial para las mujeres hasta 30 UF de 6 meses. Un dato solo para la conversación. El postnatal, que es de 3 meses supuestamente y debiera pasar a 6 meses, esto es en la letra, esto es en la teoría, porque en la realidad el postnatal en Chile en promedio es más de 5 meses. 5 meses y medio. Esa es la realidad, 5 meses y medio. Esa es la realidad del postnatal. Por la licencia. Por la licencia. Y déjame decirte una cosa.
del 70% de las licencias para enfermedades graves menores de un año son reflujos. Del reflujo, el 70% están entre los 3 y los 6 meses. Esto tiene un costo de aproximadamente 140 millones de dólares. Los fraudulentos y los verdaderos, porque no podemos saberlo aquí, pero por reflujo, por esta situación que tú eventualmente, si lo extiendes a 6 meses, lo cubres y haces innecesaria esta aplicación por el reflujo, por lo que sea, tú ahí de inmediato te recuperas 140 millones de dólares aproximadamente, porque nadie va a hacer la chiva, o ni siquiera la verdad, porque no es necesario que tú vas a estar 6 meses en la casa. De hecho, yo creo que lo que dice Fernando es bien importante. De hecho, entre el año 2006 y el año 2009, este tipo de licencias se duplicó. Sí, es decir, por alguna razón empezó de boca en boca quizá a correrse la idea de que, oye, preséntate la licencia nomás, conversa con tu doctor, y se empezó a extender. Por lo tanto, uno con toda razón puede decir, aquí hay un fraude ciertamente institucionalizado, y yo creo que quizás esa sea la razón de fondo de por qué se está legislando en torno a esto. No sea una razón médica, sino que verdaderamente hay un fraude extendido y por lo tanto, como el costo ya lo estamos pagando igual, sincerémoslo. Hay un fraude extendido en muchas prácticas donde son parte activa los ciudadanos comunes y corrientes, que son los mismos que después reclaman de los precios de esto y lo demás allá. Por ejemplo, las depresiones, que todo el mundo tiene depresiones ahora resulta. O sea, es el país con más depresiones del mundo. Tú quieres de pronto abandonar tu pega, darte una vuelta a la playa o algo así una semana y te inventas una depresión. Y mil cosas más. Pero lo que quería ir al tema del postnatal es que a mí en lo grueso me parece un punto, un avance, por mucho que hay temas de discriminación, como dices tú, pero siempre cuando hay que poner una línea para separar, que eso es lo que significa discriminar, siempre se puede arguir de que tal línea debiera haber estado más acá o más allá. Eso es inevitable. Argumentos fuertes o interesantes que son paralelos a estos son algunos que he leído en la prensa, creo que uno de señor Engel, en el sentido de que si el bien de fondo que se quiere cautelar es la salud y el bienestar de la madre y el niño, hay otros mecanismos más efectivos y que generan menos discriminación negativa en el sentido, por ejemplo, que las mujeres que trabajan no contratadas, que son muchas, creo que es como el 40%, no van a poder entrar en este plan. Mecanismos como, decía él, las salas cunas. Si tú pones salas cunas realmente de forma masiva, como se empezó a hacer en el gobierno de Michelle Bachelet, el tema de la guagua a los 3 o 4 meses se cambia completamente gratis. Tú puedes trabajar y la guagua está en el mismo recinto donde tú trabajas, cuidada por especialistas, estoy suponiendo que son especialistas, y va a estar quizás hasta en mejores condiciones que si está en la casa con una madre que a lo mejor no necesariamente conoce realmente cómo, sobre todo con las madres jóvenes que hay ahora por millones. Pero Fernando, en ese punto que tú estás mencionando, y para citar una vez más a Engels, a Eduardo Engels, él ahí da cuenta de una realidad que también tiene que ser tomada en cuenta. La contraparte que mencionaba Juan Carlos, que es el empleador no es un tipo solidario, no es un tipo dadivoso, no es un tipo generoso que entiende que la mamá vaya y necesite estar 6 meses con su guagua. Si que fuera así, y voy a citar a Engels una vez más, cuando se sacó la ley de que cada 20 mujeres había que poner una sala cuna en la empresa, los empleadores no hubiesen contratado 19 mujeres para no ponerla. Claro, multirut. Por eso, yo no estoy tratando de refutar a Engel y a ningún otro, estoy diciendo que son temas a considerar efectivamente. Y por supuesto yo parto de la base por eso que tiene que ser obligatorio. Parto de la base que muchas veces los empleadores con cualquier sistema legal, también con este, van a buscar manera de evitarse los costos extra, pero para eso se supone que está la ley y para eso se supone que está el Estado para enforzar, darle fuerza a la ley y hacerla operar a pesar de los egoísmos particulares de quien sea, efectivamente. Ahora, en lo de la sala cuna sería interesante, creo que está la propuesta ahí para modificar, porque hoy día son 20 mujeres en una empresa sala cuna, entonces primero viene la frescura y la pillería del multirut, tú haces de una empresa varios RUT, varias hasta 19 mujeres y después otra empresa, otras 19 mujeres. Claro. Si tú pones que sencillamente con más de 20 hombres o mujeres son padres de edad de sala cuna, ahí te evitas el problema de la discriminación a la mujer, eso entiendo que se va a poner. A mí me sorprende que haya tanto recelo con la palabra flexibilidad. Hay un tema ideológico ahí que está en el hipotálamo. El que estamos hablando, el multirut es un concepto
concepto que en algún momento dado se defendió como flexibilidad. Bueno, pero mal usado, pero no porque una flexibilidad es utilizada en forma engañosa, la flexibilidad en sí es mala. A mí me parece que es súper bueno que haya, que las mujeres de más de 30 UF puedan efectivamente ir a complementar su sueldo, porque si ellas ganaban $1.000.000 y les van a pagar hasta 650.000 pesos, los 350 que quedan sin poder ganar, las mujeres tienen el derecho a salir a buscarlo. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que buscar formas para que las mujeres que están debajo de estos 30 UF también tengan alguna alternativa de complementar un poco su sueldo. Hay que acabar con el escándalo que haya una enorme cantidad de mujeres y también hombres, dicho sea de paso, que trabajan sin contrato en este país. Y por lo tanto están fuera automáticamente todas estas disposiciones. Por supuesto. Esa es una situación que no puede ser. Sí, Oye, yo quiero decir una cosa que a mí... Pero que no termine el punto. Perdón. Que alguien que se está empujando con muchas ganas, porque es muy popular decirlo. Oye, hoy día las que tienen hasta 30 UF, o hasta ahí llegan, ahí se hace el tope, ¿no es cierto? Ahí ya no se va a pagar más los 3 meses suplementarios. ¿Por qué no le ponemos 60 UF o 90 UF total? No, paga Estado. Pero eso es un subsidio que va directamente a las mujeres más ricas. Si es que se le da más allá de 650.000 pesos. Entonces, habrá gente que todavía no entiende que los recursos, aunque sea un país rico o pobre, los recursos son escasos y que efectivamente si tú tienes que poner más plata, no hay que ponérsela al decil o al quintil más rico, sino hay que ponérselo al más vulnerable. Entonces, subir este techo a las 30 UF me parece súper bonito como discurso, pero me parece súper regresivo, me parece súper injusto para las mujeres más pobres de Chile. No hay que darle a los más ricos, hay que seguir dándole a los más pobres y si ese subsidio del postnatal queda plata todavía, dénselo por otra vía, por la vía de las cunas, por la vía de un bono, pero no a las mujeres que ganan más de 650.000 pesos. O sea, para ponerlo en cifras, Matías, este es el subsidio más regresivo que existe y de hecho el quintil más rico de la población recibe 11 veces más recursos que el quintil más pobre de la población en este subsidio en particular. Eso no. Ahora, yo creo que hay una cosa que me parece a mí extraordinario de observar en el proceso de gestación de esta política pública del postnatal. Y esto no tiene nada que ver con los contenidos, para serte franco, los contenidos del postnatal. Esto tiene que ver con una cosa procesal al interior de los gobiernos. Los gobiernos de la concertación tuvieron súper claro que tenían que transmitirle a quienes no habían ganado el poder el año 89 que este no era un gobierno, como lo decían todos los opositores, la campaña de Vigil, la campaña de Pinochet anteriormente en el plebiscito, todas las campañas que pasaron posteriormente en competencia, que estos eran tipos que se iban a dar gustitos, que se iban a desmantelar todo lo que se había hecho, que se acabaron todas las reformas que se habían logrado. Por lo tanto, el primer nombramiento y más importante que el gobierno de la concertación hacía era el del ministro de Hacienda. Alejandro Foxley, Eduardo Ninat, Nicolás Eizaguirre, Andrés Velasco. Todos son, más o menos, concertacionistas todos, más o menos la misma educación moderna de la economía liberal con los pilares que se fundaron, les guste o no les guste, en la época de la dictadura. Todos amarretes. Y desde ese punto de vista consolidaron un poder en términos de la gestación de política pública extraordinario al interior del Ministerio de Hacienda, donde básicamente había cosas que no salían, como el postnatal, que hoy día todos están diciendo el postnatal no salió en la concertación. Sí, no salió entre otras cosas porque Hacienda se los tiró para abajo. Y quizás que tenían montones de buenas razones, pero era un poder prácticamente incontrarrestable. Uno de los derivados, de las consecuencias de generar técnicos en los ministerios, y que no sé si es que alguien hizo ese análisis al principio, pero se dio así, es que tú homogenizaste, equilibraste la discusión técnica con Hacienda. Ya no tenías a una persona que no sabía nada de los gráficos, de las regresiones múltiples que le ponían, de las evaluaciones de impacto, de todas las planillas Excel que les mostraban, y tenían para eso que preguntarle a sus asesores que eran menos empoderados que los ministros y los subsecretarios, y empezaron a aparecer ministros, subsecretarios que ya habían ido a las mismas universidades, que habían sacado los mismos títulos, que habían sido en algunos casos empleadores de quienes hoy día tenían que apretar la mano, y tenían una discusión más aplanada, más directa con el Ministerio de Hacienda. Y se dio en este caso que le doblan la mano al Ministerio de Hacienda. Le dobla la mano Rosana Costa, directora de presupuesto, y le dobla la mano Felipe Larraín. Y desde ese punto de vista, al margen del contenido de la política pública, que es sumamente importante, pero me parece sano que cuando hay que discutir una política en términos
técnico, haya más de una voz que se arrogue el monopolio de saber exactamente cómo se hacen las cosas. Oye, ojo, pero ahí está el tema de los gerentes que tanto criticaron porque gracias a que hay tipos técnicamente preparados. Perdóname que me cite, pero yo mismo hace un par de bloques atrás le decía que el tema de la gestión era cuáles eran los ingredientes de la gestión. Y a los especialistas hay que tenerles pánico. Acuérdense ustedes lo que decía ese presidente francés, que la guerra es algo demasiado importante para dejárselo a los generales. Y en general, dejarle la gestión de un tema complejo a solamente un especialista, un grupo de especialistas que comparten una jerga común y se suben altaneramente a esa jerga como que se las entregó en el monte Sinaí el Dios en persona, digamos así, es una receta infalible para errores, para amarroterías y para que a la concertación, con todo su discurso popular y del pueblo y la cacha de la espada, todos los proyectos que ahora está haciendo, que está llevando a cabo a veces. El ejemplo más claro es el Transantiago. El Transantiago No hay ninguna política pública que probablemente haya sido más diseñada desde el punto de vista abstracto que el Transantiago. Y desde ese punto de vista no tuvo las limitaciones, contrapeso ni discusiones técnicas de otras. Había gente que, por cierto, se oponía. Me acuerdo que Belisario Velasco en su momento se opuso. La presidenta dice que tuvo la intuición, me imagino que la habrá representado en alguna forma interiormente. Había gente en los partidos que decían, oye, quizás hay que tomar en cuenta un poco más las municipalidades. Me están diciendo que aquí, que acá. Pero si es que la cosa les daba en la pantalla del computador, era todo lo que se necesitaba entonces. Y me parece a mí que cuando hay que discutir lo técnico, porque siempre hay un momento para discutir lo técnico, siempre es bueno que no haya solamente un grupo de personas que responden a una sola línea y que haya más discusión. Pero ojo, aquí yo voy a tratar de ir al rescate un poco de algo que es se denomina con tanto ánimo peyorativo, que los tecnócratas, cuando se quiere denostar a un profesional, aquí se le dice tecnócrata. Esto que dices tú, de que en el Ministerio de Hacienda no tiene la palabra única ni final, es que al otro lado, en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio CERNAM, tenían profesionales tan preparados en las materias técnicas económicas y los cuadros y las regresiones múltiples, ellos también las entendían. Y es interesante que en el Ministerio de Hacienda no solo haya economistas y tecnócratas, sino tipos que también entiendan de política. Esa mezcla al interior de cada repartición es que la que creo que es más virtuoso. Pero mirar a huevo los que venían de una empresa privada y se les decía los gerentes, o un economista que se le dice un tecnócrata para menospreciarlo, bueno, esto que estás diciendo tú, a mí por lo menos me hace más sentido. No hay que olvidarse una cosa muy simple. El técnico es por definición aquel que implementa algo cuyos valores o objetivos más grandes fueron pesados en otro plano. El técnico ejecuta y usa la calculadora y todas esas cosas. No tan así, Fernando, es capaz de proyectar, es capaz de calcular y evaluar. Pero espérate un poco. Así, y ese es el problema, que no es así. Que no es así, que los técnicos creen que con la política pública al final resolver el tema. Toma como base la técnica. Claro, la política pública al final son valores. Y aquí hay una cosa bien interesante en que se van acercando los valores que tiene una coalición y la otra. Esta coalición está introduciendo, cosa que le produce mucho escozor quizás a los economistas más neoliberales de la alianza, está introduciendo el valor de la protección social, sin caer en el asistencialismo, que es el gran temor que tenía la propia alianza respecto a la concertación, pero está introduciéndose el valor de la protección social. Se rompen los fanatismos del lado liberal. Vamos a una pausa, Fernando, disculpa, una pausa y volvemos en Tolerancia Cero. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Nos queda un último bloque, para ser franco. Y nos quedan muchos temas para tocar. Entonces aquí veíamos, casi que tirábamos para quedar sin tocar por esta vez, para que quede clarito. Tú tienes la lista que no vamos a alcanzar. Pero vamos a tener un tema. Y como sabemos que van a venir, y este primer programa después de vuelta de vacaciones, el fallo del Vaticano en contra del sacerdote Caradima, lo vamos a tocar porque eso va a seguir repercutiendo. La situación que está ocurriendo entre las termoeléctricas Campiche por lo que se derivó de las revelaciones de Wikileaks, más Castilla por el acuerdo de los... que estaban, sí, pero y el acuerdo al que llegó uno de los que reclamaban más, que era la familia Domínguez. Las cosas del fútbol con todo lo que se está señalando y diciendo respecto de los directivos nuevos y el que los máximos directores de la PDI y de Carabineros hayan señalado que no han encontrado ni un solo nexo entre las FARC y los mapuches en todo lo que llevan de investigado, a pesar de que eso fue una de las cosas más vociferadas
por personeros que están actualmente liderando el tema de seguridad nacional en el gobierno, me parece a mí interesante y lo vamos a tocar porque va a seguir dando vuelta. Ya, pero lo que no vamos a dejar pasar porque es imposible, porque está muy, muy caliente por el efecto que puede tener a nivel mundial, es lo que sucede en el Medio Oriente, en el norte de África, en el mundo árabe, se podría decir como un genérico. La caída del gobierno en Túnez, en Egipto, cómo tambalea en Libia, Gaddafi, bueno, y en general esta revuelta ciudadana, efectivamente muy ciudadana, que ocurre en muchos países en el Golfo Arábico, en el norte de África, y no sabemos a dónde va a llegar ni qué efectos reales va a tener. Sí sabemos el efecto del precio del petróleo, porque está ahí, lo vemos cada semana los jueves en la bomba de benzina nosotros, pero esa es una mirada muy pequeñita y muy local. Fernando. Bueno, una de las cosas curiosas y asombrosas y de la historia, de los grandes fenómenos históricos, es esto, de que se están acumulando bajo la superficie fuerzas muy grandes que no se ven, o que se manifiestan con pequeños signos que algunas personas captan y escriben sobre ella, pero nadie les da mucha pelota, y de pronto basta el episodio más mínimo, como partió el asunto en Túnez, precisamente, a un tipo creo que le dan vuelta a la carreta con su fruta o algo así, y es como prender un fósforo, digamos, en un polvorín, y estalla todo. En el mundo árabe, no olvidemos, rige, que es un mundo islámico, básicamente rige, salvo Turquía, que no es árabe, rige una cultura política bastante, digamos, atrasada con respecto a la que nosotros concebimos como normal. El Islam domina todo, no hay un código civil, de hecho, aparte del Corán. Las mujeres están muy recluidas en sus casas, existe una cosa muy represiva. En Arabia Saudita, el principal aliado de Estados Unidos, si una mujer comete adulterio la matan a piedrazo, a una la quemaron no hace mucho tiempo dentro de un recinto. Bueno, brutalidades realmente increíbles para el siglo XXI. Pero gran parte de la población, sobre todo los jóvenes, que han estado a pesar de todo sometidos al bombardeo de la cultura occidental o la globalización o como quieran llamarse, y que poco a poco han ido asimilando y viendo como en efecto de demostración otros modos de vida, seguramente ya acumularon la masa crítica suficiente para decir hasta cuándo nos dejamos dominar por emires, por jeques, por sultanes, por reyes, de familias que por algún motivo misterioso están en el poder y se enriquecen de una manera descarada, porque son capaces de andar con una limusina enchapada en oro tranquilamente, llevándose para sí, para sus familiares, que pueden ser miles de príncipes, sobrinos, nietos, digamos la mayor parte de los recursos. Recordemos que Gaddafi tenía en Inglaterra algo así como 100.000 millones de dólares fondeados, cosa que le congelaron esos fondos, y en otras partes también. A eso es lo que está reaccionando la gente, no es una rebelión de los fundamentalistas islámicos o de algún partido secularista como ocurría en Argelia, sino que son la gente que simplemente está hasta el yaco, como dicen los jóvenes, con ese mundo opresivo el retraso en medio del siglo XXI. Y eso es lo que está explotando. Pero no solamente el retraso, porque uno puede pensar el retraso desde el punto de vista religioso, ¿no es cierto? Porque esta especie de teocracia que impone una serie de costumbres más bien anquilosadas. Tiene poco que ver con religión esto, que es lo que típicamente nos tenía acostumbrado el mundo árabe. Revueltas religiosas. Esto no es religioso. No es religioso. Esto es libertades ciudadanas, libertades individuales, versus regímenes opresivos. Y aquí la tecnología naturalmente cumple un rol fundamental, o sea, los medios de comunicación y asimismo Internet, redes sociales permiten la articulación de este poder ciudadano. Y hoy día el poder ciudadano, acoplado a los medios de comunicación y a todas estas tecnologías, empieza a ser más importante que el poder político y que el poder empresarial, porque esto también es una lección para las empresas, para las grandes multinacionales. No es simplemente pasar por encima de la ciudadanía. De hecho, dos de las empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, Halliburton entre ellas, están tratando de, por todos los medios, hacer lobby para que a Gaddafi no lo toquen mucho. Esto porque, perdón, pero estos son grupos que han sido tolerados por los mismos altas corporaciones que se han transformado en sus socios, por los mismos gobiernos que hoy día están aclarando y declarando que hay que revisarlo. Creo, además, que hay distintas etapas en el desarrollo de muchos de estos países. El Gaddafi de hoy no es el Gaddafi que creó básicamente junto con dos o tres más, casi solo, la OPEP. A principios de los 70 y generó que los países árabes que sacaban el petróleo no siguieran siendo explotados a precios realmente ridículos para que se beneficiaran los europeos y Estados Unidos durante muchos años y empezaron a cobrar caro por lo que correspondía, era escaso. Y desde ese punto de vista, ese Gaddafi, que fue tildado de terrorista, que impulsó el terrorismo posteriormente y financió grupos terroristas, sin duda, ese Gaddafi llegó a ser amigote
de los jerarcas europeos y estadounidenses con negocio extraordinariamente cercano. Bueno, hoy día se le tilda nuevamente de enemigo número uno, pero eso es común. Cuando ya, la imagen pública ya bota un pedestal, lisa y llanamente todo el mundo se le tira encima. El punto de inflexión de Gaddafi fue cuando se amistó con Occidente nuevamente, cuando aceptó la autoría del ¿se acuerdan el atentado del Panam en Lockerbie sobre Escocia? Incluso pagó a las familias, con esto quedó en la buena con Occidente y ahí empezó a volver a Europa, volver a todos los países, empezaron a aceptarlo, empezó a hacer negocios probablemente con más facilidad y esto se le vino por el mundo árabe, lo contagió y se le vino en contra. Y hoy día, así, los mismos que se habían hecho amigos en los últimos años, hoy día veíamos que Obama le da vuelta la cara, por decirlo de algún modo, hoy día el primer ministro Cameron. El primer ministro de Inglaterra, decía, llegó la hora, así sin eufemismo, llegó la hora de que se vaya Gaddafi. No sé cuánto va a resistir contra los líderes mundiales. Acuérdate que Bill Clinton bombardeó Trípoli. Sí, pues. Se aplanó lo que probablemente era la fábrica de remedios más grandes que había en el Medio Oriente en ese momento, que estaba en Trípoli. La hizo pebre, buscando, se suponía, armas de destrucción masiva y nunca se pudo sacar de ahí encima y nunca se pudo... ¿Qué más destrucción masiva que un remedio producido a la 10ª parte del precio de las grandes corporaciones? Un arma de destrucción masiva. Y nunca se pudo sacar el pillo de que en realidad no había sido equivocación el meter la bomba en la fábrica de medicina. Esta es la última quizás parte que faltaba para realmente llegar a un mundo donde la democracia, la libertad, el valor del individuo estuviese presente prácticamente en todos los lugares. Este es como realmente el final del siglo XX. Yo te digo una cosa. Suma la caída del muro de Berlín. ¿Qué está una caída del muro de Berlín? Es la última que estamos viendo en el Medio Oriente y que hemos visto en otras partes y que vamos a ver tarde o temprano en China y en otros lugares, es el principio de la más grande revolución que ha conocido la humanidad, y es cuando las masas en general dejan de ser pisoteadas, manipuladas y explotadas a todo trapo, como ocurrió en toda la historia humana, y ya simplemente dicen no señor, y además ahora podemos hacer mucho daño. Y ahí sí que empieza a imperar la ley del más fuerte, porque cuando las masas dominan, la masa más fuerte. Los grupos más fuertes aniquilan a los más chicos. Los vamos. Así es. Muchachos, para eso está el colchón de la política. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Tolerancia Cero. Y trataremos esos temas que están nueva temporada. Gracias. Pendientes.